Métodos de almacenamiento de productos vegetales. Refrigeración, congelación y películas de envasado. Introducción. Los métodos de almacenamiento de productos vegetales más utilizados se centran en mantener su calidad, su frescura y valor nutritivo durante el mayor tiempo posible. Nuestro objetivo principal es minimizar las pérdidas por deterioro, retrasar la maduración y mantener las características sensoriales y nutritivas durante el almacenamiento de distribución. Ahora hablaremos acerca de las principales causas de alteración de los alimentos. Tenemos tres agentes: el físico, químico y el biológico. En el físico son aquellos elementos externos que pueden afectar de manera directa, por ejemplo, temperatura, humedad, aire, luz. En los agentes químicos, esto se refiere a los aspectos internos de los alimentos, ya que estos contienen nutrientes en su estado natural y experimentan cambios químicos. Y por último tenemos los agentes biológicos. Estos son componentes intrínsecos como las enzimas que pueden provocar oxidación y oscurecimiento, como en el caso de la manzana, de la papa, de la pera. Es importante el almacenamiento en productos vegetales. 1. Podemos preservar el sabor, la textura y el valor nutricional. 2. Reducción de pérdidas de post cosecha. Evita daños físicos y microbiológicos. 3. Economía sostenible. Ayuda a estabilizar los precios en el mercado. 4. Acceso continuo. Garantiza el suministro en temporadas fuera de cosecha. La mayoría de las frutas y las verduras se almacenan en cámaras frigoríficas positivas. En general, la temperatura de almacenamiento se sitúa entre 3 y 6 grados centígrados para evitar que los productos pierdan su frescura demasiado rápido. Estas condiciones de almacenamiento también evitan la proliferación de bacterias, además de prevenir por descomposición, plagas o enfermedades. Cabe mencionar que al estar hablando de productos vegetales, existen varios peligros principales para la conservación de la calidad durante la comercialización de los mismos, los cuales incluyen los siguientes factores: cambios metabólicos, esto ya sea en su composición, textura, color, que son asociados a la respiración, a la madurez y a la senectud, o sea, el envejecimiento. La pérdida de humedad con marchites resultante, la contusión y otras lesiones mecánicas, enfermedades parásitas, desórdenes fisiológicos, lesiones por congelamiento y por refrigeración. Por eso es importante tener los parámetros específicos para cada una de las verduras que se van a almacenar, debido a que puede existir este tipo de lesiones. El sabor y cambios alimenticios, el crecimiento, así como las lesiones causadas por el etileno. Uno de los principales métodos para el almacenamiento correcto de los productos vegetales es la refrigeración, el cual es un proceso de conservación basado en la reducción o el mantenimiento de una temperatura controlada durante un tiempo y un espacio determinado, que normalmente se lleva a cabo en cámaras frigoríficas. Durante este proceso es muy importante controlar los siguientes parámetros, como lo es la temperatura, la humedad, que debe ser elevada para evitar la pérdida de la hidratación del alimento, la luz, ya que las cámaras de refrigeración oscuras impiden la oxidación, la composición de la atmósfera, ya que se aumenta la concentración de monóxido de carbono. En el caso de las frutas y hortalizas, se retrasa la maduración y así aumenta la concentración de oxígeno y se acelera. Pero para llegar a una debida refrigeración de los productos post cosecha recién cortados, es necesario llevar a cabo un proceso de preenfriamiento, que es el retiro rápido del calor de campo de frutas y vegetales recientemente cosechados
antes de enviar a almacenaje o a procesar. El protopreenfriamiento inhibe o retarda el crecimiento de los microorganismos que causan decaimiento, reduce actividad enzimática y respiratoria, así también como reduce la pérdida de humedad. De esta forma, el preenfriamiento apropiado reduce desperdicios, retarda la pérdida de frescura y calidad post cosecha. El preenfriamiento requiere mayor capacidad de refrigeración y medios de movimiento del aire de enfriamiento en cuartos de almacenaje, ya que se sostienen productos a una temperatura constante. El preenfriamiento se puede hacer por varios métodos. Uno de ellos es el enfriamiento húmedo, o ya sea aspersión o inmersión, el cual se rocían con agua enfriada los vegetales o se sumergen en un baño agitado de agua fría. Este método es eficaz y económico, sin embargo puede producir efectos fisiológicos y patológicos sobre ciertos productos, por lo tanto su uso es limitado. Además, es necesario el saneamiento apropiado del agua utilizada para prevenir la infección bacteriana. Algunos de los productos que se preenfrían por este método son los espárragos, las zanahorias, las habas, el maíz, el melón, el apio, los guisantes, rábanos, entre otros. Y en algunos casos, como lo es en los pepinos, en los pimientos, melones y las papas de cosecha temprana, son necesario repetir el preenfriamiento varias veces. Enfriamiento por aire forzado. Teóricamente, las tasas de enfriamiento por aire pueden ser comparables a las del enfriamiento húmedo bajo ciertas condiciones de exposición del producto y temperatura del aire. En el enfriamiento por aire, el valor óptimo del coeficiente superficial de transferencia térmica es considerablemente más pequeño que en enfriamiento húmedo. El producto puede ser satisfactoriamente enfriado por los siguientes métodos: aire circulado en los cuartos refrigerados adaptados para este propósito. Puede ser en coches de carril usado el equipo de enfriamiento especial portátil que enfría la carga antes de que se transporte. También puede ser con aire frío forzado a los productos a granel que se pasan en bandas continuas a través de un túnel. También puede ser en transportadores continuos en túneles de viento o por el método de pasar aire forzado a través de los envases o contenedores por diferencial de presión. Cada uno de estos métodos se utiliza comercialmente y cada uno es conveniente para ciertas materias en cuando está aplicada correctamente. Preenfriamiento evaporativo por aire forzado. Este método enfría los productos con el aire de un refrigerador evaporativo, pasando el aire a través de un cojín mojado antes del contacto con el producto o el empaque, en lugar de usar refrigeración mecánica. Un refrigerador evaporativo correctamente diseñado y funcionado produce aire algunos grados sobre la temperatura del bulbo húmedo exterior en la humedad alta y es más económico en energía que la refrigeración mecánica. En lugares en donde las temperaturas del producto de 15 a 21 grados Celsius o más puede ser alcanzado, este método funciona para que los productos que se deban mantener a temperaturas moderadas, tales como los tomates, o para los que se pongan a la venta inmediatamente después de su cosecha. Otro método fácil de aplicar es el enfriamiento por paquetes de hielo. El hielo finamente machacado colocado en envases puede enfriar con eficacia productos que no son dañados por el contacto con hielo. La espinaca, la col rizada, las coles de Bruselas, el brócoli, los rábanos, zanahorias y cebollas verdes se empaquetan comúnmente con hielo. Enfriar un producto a partir de 35 a 1 o 2 grados Celsius requiere hielo que se derrite hasta en un 38% de la masa del producto. El hielo adicional debe derretirse para eliminar el calor que liberan los paquetes y quitar el calor del contenedor. Además, para remover el calor del campo, el hielo debe de mantener el producto fresco durante el transporte. Enfriamiento al vacío.
En el enfriamiento al vacío de productos frescos por evaporación rápida del agua del producto, funciona mejor con vegetales que tienen un alta área superficial y un alto coeficiente de transpiración. En la refrigeración del vacío, el agua, que es el refrigerante primario, se vaporiza en un compartimiento de destello bajo presión baja. La presión en el compartimiento se baja al punto de saturación que corresponde a la temperatura requerida más baja del agua, por lo cual el enfriamiento al vacío es un proceso de lotes en el que el producto que se desea enfriar se carga en el compartimiento de destello para después el sistema se ponga en operación y al final el producto es enfriado reduciendo la presión a la temperatura correspondiente de la saturación deseada. Entonces el sistema se apaga, el producto enfriado se retira y el proceso se repite. Congelación industrial de vegetales. Es un proceso de solidificación el agua de los alimentos a una temperatura inferior a 0 grados Celsius. En la industria alimentaria se utilizan congeladores de túnel o cinta transportadora para congelar los alimentos. La mayoría de los vegetales congelados pueden conservarse hasta 8 meses, aunque algunos como el maíz, los guisantes y los judías verdes solo pueden conservarse 6 meses. Congelamiento por ráfaga o aire forzado. Este método se utiliza el aire como el medio de transferencia térmica y depende del contacto entre el producto y el aire. Cuartos de conservación en cámara frigorífica. Aunque un cuarto frío o cámara frigorífica de conservación no se considera un sistema de congelación, se utiliza a veces para este propósito. Congeladores de banda transportadora recta. Los congeladores de 2 etapas funcionan generalmente a temperaturas refrigerantes o precongelar de 15 a 25 grados Fahrenheit. En la sección del preenfriado y menos 25 a 40 grados Fahrenheit en sección congelado. Las capacidades se extienden a partir de 1 a 50 toneladas del producto por hora, con un tiempo de congelación a partir de 3 a 50 minutos. Congeladores lecho defluizado. Este diseño satisface bien para los productos de partículas pequeñas, de tamaño uniforme, tales como los guisantes, los vegetales cortados en cubos y frutas pequeñas. El principio de congelación depende de congelar la corteza del producto rápidamente y la temperatura refrigerante de funcionamiento debe ser menor a menos 40 grados Fahrenheit o inferior, con una temperatura del aire de menos 20 grados Fahrenheit o menor. Tiene una capacidad de 1 a 10 toneladas por hora. Los productos de partículas tienen generalmente un tiempo de congelación de 3 a 15 minutos. Congeladores de lecho fluidizado de banda. Es un híbrido del congelador de lecho fluidizado. El congelador fluidizado de banda tiene una sección de fluidificación en la primera etapa de la banda. Los congeladores fluidizados de bandas de 2 etapas funcionan entre menos 30 a menos 35 grados Fahrenheit y la capacidad de congelamiento a partir de 1 a 50 toneladas por hora. Congelador de espiral de flujo de aire vertical. Los waffles alrededor del exterior e interior
de la forma de la banda. Por medio de un tubo, se transporta el aire de modo que los fluidos de aire para arriba o alrededor del producto, como el transportador, bajen el producto. La circulación de aire controlada reduce el tiempo de congelación para algunos productos. Congelador de espiral de circulación de aire dividido. El aire más fino introducido en el producto, cuando él entra, puede aumentar la transferencia térmica del calor superficial y congelar la superficie más rápidamente, que también puede reducir la deshidratación del producto. Congeladores criogénicos o de inmersión. Se utiliza nitrógeno líquido o dióxido de carbono líquido como medio de refrigeración, y los congeladores pueden ser gabinetes para lotes, congeladores de bandas transportadoras rectas, transportadoras de espiral o congeladores líquidos por inmersión. El nitrógeno líquido a una temperatura de 320 grados Fahrenheit se introduce pulverizado por alimentación externa al extremo del congelador directamente sobre el producto, mientras que el nitrógeno líquido se vaporiza. Esos vapores fríos circulan hacia el extremo de la entrada, donde se utilizan para preenfriar y congelar el producto. Congelación criomecánica. El producto criogénico con la corteza congelada entonces se transfiere directamente de un congelador mecánico, donde el resto del calor se quita y la temperatura del producto se reduce a una temperatura de 0 grados Fahrenheit o más bajo. Los productos húmedos, delicados, tales como bayas de fresas congeladas individualmente y otros productos, son usos comunes para estos sistemas. Películas de envasado. Una película de envasado es un material que se utiliza para embalar productos y protegerlos de la humedad y el aire. Dependiendo del tipo de producto a embalar, se pueden utilizar diferentes tipos de películas. Las películas convencionales regularmente son de polímeros derivados del petróleo, como lo son el polietileno, polipropileno, polietilentereftalato y el policloruro de vinilo, o derivados de celulosa, como el papel, cartón y celofán. Se utilizan como empaques de un solo uso y aunque ofrecen una buena barrera al oxígeno, dióxido de carbono, contaminación e insectos, su uso extendido ha generado problemas serios para su adecuada gestión posterior al uso. Las ventajas es que es un equipo disponible de medio uso a un precio conveniente, ofrece una solución para evitar la pérdida de alimentos a un bajo costo, confieren un mayor tiempo de vida útil, con excelentes propiedades de barrera y mecánicas. Las desventajas es que es poco amigable con el ambiente, pues tardan hasta 500 años en degradarse, debido a una gestión inadecuada de desechos. Están provocando problemas de contaminación, bajo valor agregado y en su mayoría no son reutilizables. Una de las películas más utilizadas es el film plástico, que es un material transparente, flexible e impermeable, que se adapta a todo tipo de formas y tamaños, protegiendo el interior del paquete ya sea del aire y la humedad. Al elegir un film para alimentos se debe considerar la inocuidad. Si el film estará en contacto directo con los alimentos, debe ser inocuo. La adaptabilidad. Si los alimentos tienen formas irregulares, el film deberá adaptarse a ellas. Reciclabilidad. Es recomendable elegir un film reciclable o ecológico para reducir el desperdicio. Y la calidad.
La calidad del film es importante para el rendimiento de las enfardadoras automáticas. Las películas biodegradables son capas finas de material comestible y biodegradable que se pueden colocar sobre el alimento o entre sus componentes. Los recubrimientos biodegradables generalmente están compuestos por carbohidratos, proteínas y lípidos, de forma individual o combinados entre sí. Estos recubrimientos constituyen una barrera semipermeable al vapor de agua, el dioxígeno y el dióxido de carbono, entre los frutos y la atmósfera circundante. Las películas comestibles son revestimientos de una o varias capas finas de material polimérico natural y comestible. Se pueden aplicar sobre el alimento en forma líquida o preformarlas como láminas sólidas y colocarlas sobre el alimento. Las proteínas más utilizadas como recubrimientos comestibles son la gelatina, caseína, proteína aislada o concentrada del suero lácteo, gluten de trigo y proteína de soya, entre otras. Ofrecen una buena barrera para oxígeno y el dióxido de carbono. Sin embargo, su desempeño ante la humedad es bajo. Adicionalmente, algunas proteínas derivadas del maíz, leche, trigo y pescado tienen también propiedades antioxidantes, por lo que se comportan como ingredientes activos a un precio relativamente accesible.